Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia, Historia Contemporánea de España, la parte segunda, desde 1923. Y hablemos de la transición política. El periodo va a ser de una gran convulsión política y social en toda España, aunque posiblemente algo más en el País Vasco, donde a la creciente presencia de partidos de izquierda se unía el empuje del nacionalismo y sobre todo la presencia de ETA, cuyas acciones, a partir del primer atentado mortal del 68, provocaron la acción represiva de la dictadura. En ese sentido, la celebración del juicio de Burgos en 1970 contra 16 miembros de ETA, acusados del asesinato de Manzanos y de otros actos violentos, no hizo sino aumentar aún más la conflictividad. La tensión aumentó sobre todo en víspera del juicio, cuando el 2 de diciembre fue secuestrado el cónsul alemán en San Sebastián, que fue puesto en libertad el día de Navidad. En un momento de debilidad de esta organización terrorista, el proceso de Burgos le otorgó publicidad y apoyo, consiguiendo incorporar nuevos militantes procedentes sobre todo de aquellas zonas del País Vasco que estaban experimentando una mayor transformación de sus estructuras tradicionales debido a la industrialización. La crisis fue generalizada. La fuerte crisis que se vio en todo el país y la presión internacional sobre la dictadura durante el proceso de Burgos hicieron que las 6 penas de muerte fueran conmutadas, poniendo de manifiesto que se estaba en vísperas de una crisis de Estado. Incluso las muestras de discrepancias fueron cada vez a más. Así las cosas, en junio de 1973 se forma el nuevo gobierno, esta vez con la presencia de Carrero Blanco. El gobierno duró bien poco, porque el 20 de diciembre Carrero era asesinado. El asesinato de Carrero tuvo una gran trascendencia política, ya que suponía poner en entredicho el producto continuista diseñado desde el poder. Precisamente para llevar a cabo este proyecto continuista había sido elegido Carrero, por eso la trascendencia de su asesinato fue enorme. Un dato que obtenemos es que hasta el 31 de enero no hubo presidente de gobierno, hubo uno en funciones, pero no había sido elegido. El nuevo presidente de gobierno, ahora sí, elegido, fue Arias Navarro. El nombramiento fue muy sorprendente. Primero porque no era de los políticos más relevantes y lo segundo porque había sido el responsable de seguridad de Carrero. Nadie se esperaba que fuera él el elegido. De hecho, Arias Navarro mostró muy poca capacidad para captar los movimientos de opinión predominantes en la sociedad, de manera que cuando el 12 de febrero anunció un nuevo aperturismo, todo acabó en un fuerte aumento de la represión. Además, a la propia enfermedad de Franco y las incertidumbres que esto provocaba, se sumarían otros problemas tales como los primeros efectos de la crisis del 73, la presión sobre el Sáhara Occidental o la intensificación de los actos terroristas. En definitiva, pues, con una oposición cada vez más articulada, la etapa de Arias Navarro al frente del gobierno se caracterizó por su concepción muy limitada de la reforma política y por una gran conflictividad con numerosos sectores sociales. El 20 de noviembre, con este panorama, muere Franco. Coincide con el 20 de noviembre de la muerte de Primo. No se sabe si esto fue premeditado. El 22, don Juan Carlos es proclamado monarca y jura las leyes fundamentales. Aquí empieza la monarquía. Desde el primer momento se va a observar una división dentro de la clase política. Vamos a tener una triple división. Por un lado, los reformistas, por otro, los rupturistas y tercero, los continuistas. Los primeros, los reformistas. Estos pretendían establecer e instaurar otra legalidad partiendo de la legalidad franquista. Los segundos, los rupturistas, lo que pretendían era terminar con la legalidad franquista mediante algún acto jurídico fulminante. Querían romper con todo el pasado y empezar de cero. Y los terceros, los continuistas, pretendían continuar con todo igual o a lo sumo modificar un poquito algo. Hay un autor, Tuscher, que llegaba a decir que sin que se llegara a producir una segunda vía de las 3 anteriores vistas, en España tuvo lugar algo muy parecido, pero por procedimientos reformistas, es decir, que se cumplió lo que decían los rupturistas, pero por procedimientos reformistas. Entre los reformistas se encontraba Arias Navarro, quien continuó al frente del gobierno. Esto fue visto con optimismo por algunos sectores políticos del propio franquismo, todo lo contrario a la oposición. Juan Carlos hubiera preferido cambiar de jefe de gobierno y poner a una persona de su confianza. No lo hizo. Por un lado, para mantener precisamente a Arias en un momento muy delicado,
y por otro lado para garantizar que Torcuato Fernández Miranda accediera a la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino. Estos dos puestos van a ser claves para la reforma y para el nombramiento del nuevo presidente del gobierno. La presión de la oposición, los desórdenes públicos y la impaciencia del propio monarca hicieron que las relaciones entre don Juan Carlos y Arias se deterioraran al máximo. Ya de hecho se llevaban fatal. En una entrevista a Juan Carlos, la revista Newsweek, el 26 de abril del 76, y hablando de Arias, el monarca lo definió como un desastre sin paliativos. El 1 de julio, Arias se ve forzado a dimitir. Una vez que Arias ha salido del poder, había llegado el momento de avanzar en el proceso de democratización. Torcuato tiene como presidente del Consejo del Rey que decir la terna, a 3 personas. La terna se tiene que presentar al monarca. Las 3 personas elegidas por el Consejo del Reino fueron Silva Muñoz, López Bravo y Suárez. Torcuato Fernández Miranda y el rey eligen a Suárez, que es el que ellos querían desde un principio. Suárez había sido ministro de segunda fila de poca relevancia política. De hecho, la elección de Suárez como presidente del gobierno y la formación del nuevo ejecutivo causó sorpresa e incluso rechazo, no solo en amplios medios de comunicación, sino también en numerosos círculos políticos, tanto reformistas como de la oposición. Este primer gobierno de Suárez se caracterizó por la firmeza con la que se tomaron algunas decisiones que luego serían las trascendentales para el futuro del país. El nuevo gobierno, recién constituido, decretó una amplia amnistía por delitos políticos y muy pronto, aunque de forma secreta, comenzaron los contactos indirectos con Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista. Además, en este primer mandato de Suárez se suprimieron algunas de las instituciones más importantes del franquismo, como fueron el Movimiento Nacional, la Organización Sindical y el Tribunal de Orden Público. Asimismo, se legalizaron prácticamente todos los partidos políticos, incluido el comunista, aunque la medida más importante es la Ley para la Reforma Política. Esta ley es importante porque fue el instrumento jurídico político que hizo posible el cambio, el permitir alcanzar un sistema democrático desde la legalidad franquista. En palabras de Fernández Miranda, esto sería de la ley a la ley. De manera que fue en el propio movimiento evolucionado, más avanzado, donde fraguó la disolución de la legalidad franquista. La ley, por lo tanto, era una norma que hacía posible la convocatoria de unas elecciones generales y la constitución de unas Cortes que se encargarían de llevar a cabo las demás reformas. El proyecto establecía el principio de la soberanía nacional, declaraba la supremacía de la ley, afirmaba que los derechos fundamentales de las personas eran inviolables y restauraba el sufragio universal, a la vez que reconocía el pluralismo político. Ahora bien, la ley, la norma, no contenía la cláusula derogatoria de abolir, con lo cual se mantenía la legalidad de la dictadura. Las diferencias, por lo tanto, entre el programa de Arias y el de Suárez eran evidentes. Pero ahora bien, para que esta ley de reforma política saliera adelante, la tenían que aprobar las Cortes franquistas. Esto es lo gordo. Y lo increíble es que salió aprobada. Esto llama la atención porque los mismos franquistas aprueban su autoeliminación, su harakiri. Las Cortes franquistas estaban formadas por 531 procuradores, de los cuales estuvieron presentes en la votación 497. De ellos, 425 votaron a favor de la ley, 59 votaron que no y 13 se abstuvieron. Morodo trata de explicar este harakiri mediante 5 elementos o hechos. 1. Por el poder moderador del monarca. El monarca estaba en todo momento detrás de la ley. 2. La presión de la opinión pública. 3. La conciencia de la propia clase política franquista del final de su papel político. 4. La oportunidad del cambio político para los intereses internacionales occidentales. Y 5. El propio papel que desempeñó Adolfo Suárez en la elaboración del proyecto y en su culminación. Tenemos la aprobación del monarca y de las Cortes, pero nos falta la aprobación de la ciudadanía. Se sometió el 15 de diciembre a referéndum. A pesar de la llamada a la abstención por algunas fuerzas políticas de la oposición, la participación fue del 77,7%, votos afirmativos 94,1%, para aprobar la ley de reforma política.
Desde este momento, desde diciembre del 76 hasta las elecciones de junio del 77, van a ser meses de extrema gravedad. Van a ser los más conflictivos de toda la transición. Y así, junto al asesinato a manos de ETA del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, el momento más delicado, se vivió en la denominada Semana Negra, entre el 23 y el 28 de enero. En tales condiciones, se temió por un golpe de Estado que pusiera fin a las reformas democráticas. Si no se dio ese golpe, fue por la firmeza del gobierno, la voluntad de la ciudadanía a favor de la democracia y por la responsabilidad de las fuerzas de la oposición, que supieron estar a la altura de las circunstancias. En este sentido, se ha hecho especial hincapié en los comunistas, debido a la moderación exhibida en todo momento. De la legalización del Partido Comunista, esta se produjo el 9 de abril, en plenas vacaciones de Semana Santa, aprovechando que la gente estaba en procesiones y demás. Hubo una sola dimisión en el gobierno, pero no pasó nada más. Con la legalización del Partido Comunista, ya se estaba en condiciones de ir a las elecciones. Suárez, lo que más claro tenía, es que en España no podía haber elecciones sin el Partido Comunista. Por eso, enseguida empezó las negociaciones y se convocaron ya las elecciones para el 15 de junio. Son las primeras elecciones de la democracia desde el 36. La ley para la reforma política no decía que las Cortes fueran constituyentes, pero aunque la ley no lo marcara, con las elecciones todos dieron por hecho que eran constituyentes. Adolfo Suárez se iba a presentar, pero no tenía partido. Por eso formó la UCD, Unión de Centro Democrático. Lo que quería era rentabilizar la acción de gobierno y la jugada le salió bien, porque ganó las elecciones, pero sin mayoría absoluta. La solución fue del 78,8% y se presentaron una enorme cantidad de candidaturas que se conoce como la sopa de letras. Pero las elecciones reflejaron una alta concentración de voto. Se concentraron en dos partidos, la UCD y el PSOE. Lo que suponía un hecho llamativo, ya que el Partido Comunista tuvo un limitado apoyo electoral. Lo que obtuvo fue una falta de compensación electoral a su peso político. Tras las elecciones de junio que ganó Suárez, el problema más importante al que tuvo que hacer frente el gobierno fue la crisis económica que padecía España desde 1974. Dada la precariedad de la situación política y la radicalidad de las medidas de ajuste que se debían tomar, el gobierno prefirió conseguir el consenso de las principales fuerzas políticas surgidas de las elecciones. En este sentido, contó a su favor con el acuerdo generalizado entre los grandes partidos políticos sobre el diagnóstico de la crisis y sobre las medidas necesarias a tomar. Entre 1973 y 1984, el país vivió una profunda crisis económica que se caracterizó, como en otros países occidentales, por un crecimiento muy bajo de la renta nacional. Incluso algunos años fue negativo, por las altas tasas de inflación y paro y por un proceso de descapitalización. A diferencia de la mayoría de los países industriales, los efectos negativos de la crisis en España fueron más intensos y duraderos. Las causas son varias de por qué fueron estos efectos negativos más intensos y duraderos. Diríamos que lo relacionado con la energía. Débil base energética, el alto consumo de energía por unidad de producto y gran dependencia de las importaciones de petróleo. La crisis mundial dañó las exportaciones y afectó duramente a la inversión exterior, la emigración, los emigrantes empezaban a volver, y el turismo. Y el déficit, proceso de transición política y consolidación de la democracia que generó incertidumbre en las expectativas de los agentes económicos. En esta situación, el primer gobierno de Suárez, tras las primeras elecciones democráticas, plenamente consciente de la crisis, trató de llevar a cabo un plan consensuado con las fuerzas políticas. El plan fue recibido con poco entusiasmo por la oposición, en especial por el PSOE y la UGT. El Partido Comunista y Comisiones Obreras eran partidarios de un pacto social, fórmula no aceptada por el gobierno. Finalmente, las negociaciones entre Suárez y Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, favorecieron un acuerdo previo sobre la necesidad de superar la crisis económica mediante un amplio pacto político, pacto al que ya sí se sumaría el PSOE. Estos son los pactos que se conocen como los pactos de la Moncloa, que tenían dos vertientes: un programa de saneamiento y reforma económica y un programa de actuación política y jurídica. En cuanto al primer programa, el económico,
Las prioridades del gobierno eran la lucha contra la inflación, la creación de empleo y la disminución del desequilibrio exterior. Para llevar a cabo estos objetivos se pusieron en marcha dos tipos de medidas. Unas coyunturales, que eran a corto plazo, y destacaban las siguientes medidas que el gobierno tuvo que hacer rápidamente. Una política monetaria basada en el control de la cantidad de dinero, una política presupuestaria que disminuyera el gasto público, una devaluación de la peseta y una política de rentas basada en la idea de que en adelante los salarios se pactarían en función de la inflación prevista y no de la pasada. Otras estructurales serían a medio o largo plazo, y aquí los acuerdos consistieron en la reforma del presupuesto estatal y del gasto público para facilitar la universalización del presupuesto estatal y el control del gasto público, una reforma fiscal y de la administración tributaria para luchar contra el fraude, una reforma del sistema financiero, una reforma del marco de las relaciones laborales mediante la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y la flexibilización de las condiciones de trabajo. Y en cuanto al segundo programa, el político y jurídico, a instancias de la izquierda se establecieron unas reformas que debían ser sometidas a las Cortes. Entre ellas sobresalieron la revisión del Código de Justicia Militar y la Ley de Orden Público, así como la reorganización de los cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, más reformas de control parlamentario de los medios de comunicación público, sobre todo de Radio Televisión Española. La liberación de la legislación vigente sobre derecho de reunión, asociación política y libertad de expresión, y una reforma del Código Penal que permitiese despenalizar el amancebamiento, vivir con una persona sin estar casados, y el adulterio, así como regular el uso de los anticonceptivos. El balance de los pactos de la Moncloa supusieron una breve recuperación económica, pero la crisis del 79 echó esto por la borda. Además, las medidas estructurales no fueron llevadas a cabo por el gobierno de la UCD, así que hubo que esperar a que tales medidas fueran puestas en marcha por el PSOE, tras ganar las elecciones en 1982 con Felipe González.